Hola neutroncitos, ¿sabías que todos los organismos vivos estamos formados por biomoléculas y bioelementos que cumplen funciones muy importantes? Si estás interesado en fortalecer tus conocimientos, te invito a ver el video completo. Mi nombre es Luis León y hoy te presento bioelementos y biomoléculas que forman los seres vivos. Los bioelementos se clasifican en primarios, en secundarios y en oligoelementos. Los primarios se encuentran formando aproximadamente el 99% de la materia viva y entre ellos se encuentran el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Los secundarios forman aproximadamente el 0,08% de la materia viva y dentro de ellos se encuentran el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y el azufre. Y finalmente tenemos los oligoelementos. Estos elementos se encuentran en trazas aproximadamente entre el 0,02% que se encuentran formando parte de la materia viva, pero son esenciales para el funcionamiento del organismo. Función de los bioelementos. Tenemos al carbono y al hidrógeno que forman parte principal de las biomoléculas, o sea, están formando el esqueleto principal de todas las biomoléculas. Tenemos al oxígeno que interviene en lo que es en la respiración celular. Tenemos al nitrógeno que es un componente principal de las proteínas y de los ácidos nucleicos, como es en el caso del ADN y el ARN. Tenemos al azufre que también forma parte de los aminoácidos, pero también es muy necesario en la síntesis de proteínas. Tenemos al calcio que forma parte de los tejidos óseos, pero también interviene lo que es en la coagulación sanguínea. Tenemos al sodio y al potasio que son bioelementos muy importantes que intervienen en lo que es en la transmisión de todos los impulsos nerviosos. Tenemos al cloro que está formando parte del jugo gástrico del estómago como ácido clorhídrico. Tenemos al magnesio que forma parte de la clorofila de las plantas. Tenemos al hierro que está formando parte de la hemoglobina, que es una proteína muy importante que ayuda a lo que es al transporte de oxígeno dentro de los vertebrados. Tenemos lo que es al cobre, que está formando parte de la hemocianina, que es una proteína muy importante en la transmisión de lo que es de oxígeno y otros gases dentro de los invertebrados, como sería en este caso del saltamontes. Las biomoléculas están formadas por la unión de bioelementos. Cumplen funciones muy importantes, como por ejemplo la función de transporte, como en el caso de la hemoglobina, la función de almacenamiento de energía, como en el caso de los lípidos, función de almacenamiento de caracteres, como lo hacen los ácidos nucleicos, entre otras funciones. Se clasifican en dos grandes grupos, orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son aquellos que dentro de su estructura presentan enlaces carbono-carbono, como en el caso de los lípidos, ácidos nucleicos, etc. Y los inorgánicos son aquellos que en su estructura no presentan enlaces carbono-carbono, como es en el caso del agua, gases, sustancias buffer, entre otras. Biomoléculas inorgánicas. Dentro de las biomoléculas inorgánicas podemos encontrar al agua. El agua es una molécula polar formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno unido mediante enlaces covalentes. Forma aproximadamente el 70% del peso corporal. Presenta algunas propiedades físicas y químicas, dentro de las cuales podemos citar a la tensión superficial. Esta propiedad permite que algunos organismos vivos, como en el caso de los insectos, puedan posarse sobre la superficie del agua. Tenemos la capilaridad. Esta propiedad permite el ascenso del agua a través de las plantas. También tenemos lo que es el calor específico. El agua presenta un calor específico de 1 caloría por gramo y grado centígrado. Esta propiedad permite regular la temperatura corporal en el interior del organismo. También tenemos lo que es el punto de ebullición. El agua presenta un punto de ebullición de 100 grados centígrados a 1 atmósfera de presión. Esta propiedad permite que las células puedan sobrevivir a 37 grados centígrados. Y finalmente tenemos el calor latente de vaporización.
El elevado calor latente de vaporización impide que el agua se vaporice a 37 grados centígrados, evitando la deshidratación en los organismos vivos. Funciones del agua. El agua se considera como un solvente universal porque disuelve la mayor cantidad de sustancias en el interior del organismo. También se considera como termorregulador porque permite regular la temperatura corporal. También se considera como un medio de transporte para cualquier tipo de sustancia, así como también permite lubricar y proteger cualquier tipo de órganos. Y finalmente, una función muy importante que proporciona un medio acuoso para que se produzcan las reacciones bioquímicas en el interior del organismo. Las sales minerales también forman parte de las biomoléculas inorgánicas. Estas se encuentran en concentraciones muy bajas, pero son esenciales para el funcionamiento del organismo. Presentan algunas funciones, dentro de las cuales podemos citar las siguientes. Se encuentran formando parte de las estructuras de soporte y de sostén de algunos organismos, como en el caso de los huesos y de los caparazones. También intervienen en la transmisión de los impulsos nerviosos. Y una última función es que también están formando parte de las hormonas que conforman los organismos vivos. También tenemos a los gases, que también forman parte de las biomoléculas inorgánicas. Pueden estar formados por dos átomos iguales, como en el caso del oxígeno y del nitrógeno, o por dos átomos diferentes, como en el caso del CO2. Presentan funciones muy importantes, dentro de las cuales podemos citar. Una de las funciones muy importantes es que intervienen en los procesos metabólicos de los organismos vivos, como en el caso del oxígeno y del CO2. Otra función muy importante es que se fijan en la naturaleza formando compuestos inorgánicos, como en el caso del nitrógeno. Finalmente tenemos las sustancias buffer o tampón, que son combinaciones de sustancias, generalmente sales o proteínas, como en el caso de los fosfatos o la hemoglobina, entre otros. Presentan una función muy importante, que es el amortiguamiento del pH durante cambios bruscos del mismo, manteniendo la homeostasis en el interior del organismo. Ahora vamos a hablar acerca de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas primero son aquellas que dentro de su estructura presentan enlaces carbono y carbono, dentro de las cuales podemos citar a los glúcidos. En sí, los glúcidos son biomoléculas orgánicas formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y en algunas ocasiones por nitrógeno y fósforo. Se clasifican de la siguiente manera: en monosacáridos. Son los glúcidos más sencillos. Generalmente son azúcares de sabor dulce solubles en agua. Por ejemplo, tenemos lo que es la glucosa, la fructosa y la galactosa. Luego tenemos a los oligosacáridos. Los oligosacáridos están formados de 2 a 10 monosacáridos, unidos mediante enlaces glucosídicos. Dentro de ellos podemos clasificar a los disacáridos y a los trisacáridos. Los disacáridos son aquellos que están formados por dos monosacáridos unidos mediante enlaces glucosídicos. Los ácidos nucleicos en su estructura presentan carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y se encuentran formados por nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. Un nucleótido se encuentra formado por un fosfato, una base nitrogenada y un azúcar pentosa. Las bases nitrogenadas en su estructura presentan carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y se clasifican en púricas, en las que se encuentran la adenina y guanina, y las pirimídicas, en las que se encuentran la citosina, la timina y el uracilo. El fosfato le da un carácter ácido a la molécula. Y finalmente tenemos la pentosa, que es un azúcar formado por 5 átomos de carbono y puede ser ribosa para el caso del ARN y desoxirribosa para el caso del ADN. Ahora vamos a hablar acerca de los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas insolubles en agua, pero sí solubles en solventes polares. Están formados generalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.
presentan funciones muy importantes, dentro de las cuales podemos citar las siguientes. Función energéticas. Por ejemplo, los triglicéridos intervienen como función de almacenamiento de energía. Función estructural. Por ejemplo, forman parte de las membranas celulares. Un ejemplo claro que son los fosfolípidos, que están formando parte de la membrana plasmática. Tenemos la función termorreguladora. Esta función permite conservar la temperatura corporal en el interior de los organismos. Por ejemplo, la grasa de los mamíferos. Finalmente tenemos la función reguladora, que permite regular las funciones corporales en el interior del organismo. La clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican de la siguiente manera: en lípidos simples, lípidos complejos y lípidos derivados. Los lípidos simples son aquellos que están formados por un ácido graso más un alcohol, dentro de los cuales tenemos a los glicéridos y a los séridos, o también denominados grasas. Los séridos, el más importante y más representativo, es el triglicérido, que se encuentra formando parte de las grasas y aceites animales y vegetales. Los séridos podemos clasificarlos de la siguiente manera: en monoglicéridos, cuando está formado por un solo ácido graso más un glicerol; en diglicérido, cuando está formado por dos ácidos grasos más un glicerol; y triglicérido, cuando está formado por tres ácidos grasos más un glicerol. Luego tenemos a los séridos, o también más conocidos como ceras. Están formados por un ácido graso de cadena larga más un alcohol de elevado peso molecular. Se encuentran en los animales y vegetales, protegiéndolos de la humedad, pérdida de agua, así también como actúan como impermeabilizantes. Ahora tenemos a lo que son los lípidos complejos, que están formados por un alcohol, un ácido graso y un compuesto químico. Dentro de ellos tenemos a los fosfolípidos y los esfingolípidos. Los fosfolípidos presentan una estructura anfipática, o sea, presenta una estructura polar o hidrofílica y una estructura polar o hidrofóbica. Finalmente tenemos a los esfingolípidos, que forman parte de las membranas de los tejidos nerviosos. Y para finalizar la clasificación de los lípidos, tenemos a los lípidos derivados, dentro de los cuales podemos citar a los esteroides y a los terpenos. En sí, dentro de los esteroides, el más representativo es el colesterol, que se encuentra formando parte de las membranas plasmáticas. Y los esteroides son los principales constituyentes de los aceites esenciales, tanto vegetales como animales, así como también de los pigmentos. Proteínas. Las proteínas son biomoléculas orgánicas de elevado peso molecular. Su estructura está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque en ocasiones también puede presentar azufre y fósforo. Está formado por la unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Presentan una estructura química formada por un grupo amino y un grupo carboxilo. En la naturaleza, por lo general, existen más de 300 aminoácidos, pero únicamente 20 son esenciales, por ende, únicamente 20 forman parte de las proteínas humanas. Ahora vamos a analizar la clasificación de las proteínas. Las proteínas se clasifican por su forma y por su función. Por su forma, se clasifican en fibrosas y globulares. En fibrosas son aquellas que presentan una forma de fibra alargada. Estas son insolubles en agua, por ejemplo, el colágeno y la queratina. Las globulares presentan una forma enrollada y esférica. Estas, en cambio, son solubles en agua, como por ejemplo las enzimas y la hemoglobina. Ahora vamos a realizar lo que es una clasificación por su función. Tenemos la función hormonal. Esto permite regular el metabolismo en el interior del organismo, como por ejemplo la prolactina ayuda a la secreción de la leche materna. Función estructural: forman parte del soporte de algunas estructuras, como por ejemplo la queratina forma parte de la estructura del cabello y el colágeno en los tendones. Transporte de sustancias. Interviene en el transporte de algunas sustancias, como por ejemplo la hemoglobina ayuda al transporte de oxígeno en el interior de los vertebrados. Función de reserva: ayuda al almacenamiento de nutrientes, como es en el caso de la ovalbúmina en el huevo y la caseína en la leche.
Función de protección: forma parte de la defensa del organismo, por ejemplo, las inmunoglobulinas que ayudan a defender al organismo ante cualquier agente patógeno. Y finalmente tenemos la función enzimática. Estas principalmente ayudan a acelerar las reacciones metabólicas que se da en el interior de los organismos. Las enzimas son biocatalizadores que aceleran las reacciones bioquímicas en el interior de la célula, disminuyendo su energía de activación. En el siguiente gráfico podemos apreciar una reacción en la que actúa una enzima y una reacción en la que no actúa una enzima en específico. En el gráfico podemos apreciar que la energía de activación en la que actúa una enzima es mucho más baja en aquella en la que no actúa una enzima en común. Características de las enzimas. Tenemos la especificidad del sustrato. El sustrato es aquella sustancia sobre la que actúa la acción enzimática. Tenemos también la especificidad de acción. Cada reacción en común está catalizada por una enzima en específico. También tenemos la acción enzimática. Es el proceso por el cual la enzima actúa o produce su acción catalítica formando el complejo enzima-sustrato. El sustrato se une a la enzima mediante interacciones débiles en un sitio denominado sitio activo o sitio de acción. Las vitaminas son biomoléculas esenciales para el organismo, por lo que se debe ingerir en pequeñas cantidades para el normal funcionamiento. Se clasifican en hidrosolubles y liposolubles. En hidrosolubles son aquellas sustancias polares que pueden ser solubles en agua, dentro de las cuales tenemos a la vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B8, vitamina B9, vitamina B12 y la vitamina C. Y las liposolubles son aquellas sustancias apolares que son insolubles en agua, pero sí solubles en solventes polares, dentro de las cuales encontramos a la vitamina A o retinol, vitamina D o calciferol, la vitamina E o tocoferol y la vitamina K o la filoquinona. Alteraciones vitamínicas. Dentro de las alteraciones vitamínicas tenemos la siguiente: la avitaminosis, que es una carencia total de la vitamina; la hipovitaminosis, que es una carencia parcial de la vitamina; y una hipervitaminosis, que es un exceso de vitamina. Los ácidos nucleicos en su estructura presentan carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y se encuentran formados por nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. Un nucleótido se encuentra formado por un fosfato, una base nitrogenada y un azúcar pentosa. Las bases nitrogenadas en su estructura presentan carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y se clasifican en púricas, en las que se encuentran la adenina y guanina, y las pirimídicas, en las que se encuentran la citosina, la timina y el uracilo. El fosfato le da un carácter ácido a la molécula. Y finalmente tenemos la pentosa, que es un azúcar formado por 5 átomos de carbono y puede ser ribosa para el caso del ARN y desoxirribosa para el caso del ADN. Los ácidos nucleicos se clasifican en ADN o ácido desoxirribonucleico y ADN o ácido ribonucleico. El ADN o ácido desoxirribonucleico está formado por 2 cadenas antiparalelas de desoxirribonucleótidos. También presenta 4 bases nitrogenadas que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Según la ley de Chargaff, se dice que la concentración de timina debe ser igual a la concentración de adenina y la concentración de citosina debe ser igual a la concentración de guanina. Este par de bases nitrogenadas se unen a través de enlaces por puente de hidrógeno. El ADN es el principal portador de la información genética, es decir, que los genes están formados por ADN. Finalmente tenemos al ARN o ácido ribonucleico. En sí, este es una macromolécula formada por una cadena de ribonucleótidos y presenta 4 bases nitrogenadas que son la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo.
El ARN presenta algunos tipos, dentro de los cuales podemos citar al ARN mensajero, que tiene una forma lineal y cuya función principal es llevar la información genética desde el núcleo hacia el citoplasma para la síntesis de proteínas. Así también tenemos al ARN ribosómico, que tiene forma globular y está formando parte de los ribosomas que intervienen en la síntesis de proteínas. Y finalmente tenemos al ARN transferencia, que tiene una forma de trébol y tiene como función principal llevar los aminoácidos desde distintos puntos del citoplasma para la síntesis de las proteínas. Ahora vamos a analizar algunas preguntas que se encuentran en nuestro libro. Pregunta 1. Relacione el bioelemento con su característica. En la primera columna tenemos al bioelemento y en la segunda columna tenemos la característica. Tenemos al bioelemento sodio, hierro, potasio y magnesio. Vamos a analizar al sodio. Sabemos que el sodio interviene lo que es en la transmisión de los impulsos nerviosos, pero también interviene lo que es en la presión osmiótica. Por lo tanto, tendríamos al sodio con la opción C. Por lo tanto, tendríamos 1 con C. Vamos a la siguiente, que es el hierro. Recordemos que el hierro está formando parte de la proteína que es la hemoglobina, importante lo que es en el transporte de gases, principalmente oxígeno. Por ende tendríamos 2 con D. Vamos ahora al calcio. Sabemos que el calcio interviene lo que es en la contracción muscular, por ende tendríamos a 3 con A. Y finalmente tenemos al magnesio, que principalmente este magnesio está formando parte de la clorofila en las plantas. Por ende, tendríamos 4 con B. Por ende, nuestra respuesta correcta tendríamos la opción B. Pregunta 3. Complete. Los polisacáridos están formados por la unión de monómeros. Presentan funciones de reserva y estructural, como por ejemplo, tiene función. Vamos a analizar ahora las opciones. A, celulosa estructural. B, almidón de soporte. C, celulosa de síntesis. Y D, glucógeno de protección. La única opción que coincide ahí podemos observar que es la opción A, celulosa estructural, porque la función de la celulosa tiene función estructural, como por ejemplo en las plantas, proteger de cualquier agente externo o agente físico o químico. Por ende, nuestra opción correcta sería la opción A. Pregunta 5. Se analiza una muestra de ADN de un pinzón. Luego del análisis se concluye que el 30% de las bases nitrogenadas son timina. ¿Cuál será el porcentaje de guanina que contiene la muestra? Ahora, pongamos en práctica la ley de Chargaff, que dice que la concentración de adenina debe ser igual a la concentración de timina y la concentración de citosina debe ser igual a la concentración de guanina. Ahora, si el análisis nos da un 30% de timina, tendremos el otro 30% de adenina, que sumado los dos forman el 60%. Ahora, tenemos el 60% de bases nitrogenadas, tanto de adenina como de timina. Ahora, la diferencia tendremos de guanina y de citosina. Como 100 menos 60, tenemos el 40% sobrante. Ahora, como la concentración de guanina debe ser igual a la concentración de citosina, por ende, tendríamos que dividir ese 40% sobrante para 2. Por ende, nos quedará el 20% de guanina y 20% de citosina. Por ende, nuestra respuesta correcta sería la opción C, 20%. Pregunta 7. Patricio se propone bajar de peso, por lo que cada domingo realiza ayuno. Ante esta situación, el hígado utiliza las reservas de carbohidratos para compensar las necesidades de su organismo. ¿Cómo se llama este carbohidrato que se almacena en el hígado y lo utilizan ante este tipo de situaciones? Vamos a analizar primero las opciones. A, glucógeno. B, lactosa. C, sacarosa. Y D, almidón. Estamos hablando de un carbohidrato que produce almacenamiento de energía.
Dentro de nuestras opciones únicamente tenemos dos, que son el glucógeno y el almidón. Pero recordemos que el almidón es reserva energética únicamente en plantas. Por ende, el glucógeno se quedará como respuesta correcta, que se almacena en el hígado y es utilizado como fuente de energía. El DNA y RNA son ácidos nucleicos que presentan diferenciación funcional y estructural. Indique los enunciados respecto al DNA y RNA. Los enunciados son los siguientes. El DNA almacena información genética. La segunda, el RNA presenta tres tipos que intervienen en la formación de proteínas. Y la tercera, el DNA está presente en el núcleo y en los cloroplastos de los vegetales. Analicemos cada uno de los enunciados. La primera nos manifiesta que dice que el ADN almacena la información genética, y eso es muy correcto. El ADN sí almacena lo que es la información genética, por ende esta sería un enunciado correcto. La B, o el segundo enunciado, nos manifiesta y nos dice que el ARN presenta tres tipos que intervienen en la formación de proteínas. Correcto, también está correcto. Si ustedes lo recuerdan, el ARN presenta tres tipos, que son el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. Todos ellos intervienen en la formación de las proteínas. Y finalmente, y el último enunciado, tenemos que el ADN está presente en el núcleo y en los cloroplastos de los vegetales. Correcto, el ADN sí se encuentra presente en el núcleo de las células, pero también se encuentra presente en los cloroplastos de las plantas. Por ende, los cloroplastos de las plantas tienen su propio código genético o información genética. Hey neutroncitos, te recuerdo que estos videos están enlazados a nuestro libro, que seguramente ya lo adquiriste. Si no es así, aquí en la descripción de este video te dejo una muestra gratis, además de cómo adquirirlo en todo el país. Aquí te dejamos una lista de reproducción con videos similares a este que te ayudarán con el ingreso a la universidad. Y por acá, el último video subido a nuestro canal. Antes de ver nuestro próximo video, no olvides suscribirte a nuestro canal en este botón. Déjanos tu comentario y estaremos pendientes. Recuerda que este video llega a ti gracias al auspicio de